Lo invitamos a, lo invitamos a iniciar justamente un tema muy importante porque cuando un miembro de la familia enferma, toda la familia enferma. Y cuando se pierde un miembro de la familia, igualmente entran en un duelo. Así es que vamos a ver cómo es el comportamiento ahora, no solamente de la persona, del paciente, sino de la familia frente a la salud y frente a estos difíciles momentos de la muerte que le hemos visto en estos años, en estos casi 2 años de pandemia. Muy bien, doctor, para comenzar la clase. Bueno, dando gracias a la doctora, a la colega, por la oportunidad de poder compartir con ustedes y tocar este tema que es muy importante. Como bien ha dicho la doctora, si hay un evento que afecta a un miembro de la familia, eso les afecta a todos. Por ejemplo, ¿no? Trabajo con adolescentes, con niños, y cuando encontramos que un niño, un adolescente está deprimido, siempre preguntamos quién más está triste en la casa, porque hay alguien más. Generalmente uno de los papás. Entonces, si no tratamos la depresión del papá o de la mamá, el niño o el adolescente no va a mejorar de su depresión. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Y la familia funciona como un todo. Si alguien se enferma, eso va a afectarles a todos. Y justamente, a ver, vamos a ver. Ya. Justo, media lámina es para que podamos entender que la familia es un sistema y funciona como un todo. No solamente es una agrupación de personas, porque por ejemplo, un grupo de personas que está haciendo cola en el banco no es un sistema, pero la familia sí. ¿Cuál es la diferencia? La relación que hay entre sus miembros. Esa es la diferencia. De una manera resumida, podríamos decir que un sistema es un conjunto de elementos en interacción y que tiene una dinámica. O sea, hay una relación entre los miembros. Igual podría ser una escuela, igual podría ser una empresa, ¿no? Hay el aspecto relacional. ¿Qué es la diferencia que hay con una agrupación? Una agrupación no hay relación. En una persona que hace colas para un banco no hay una relación. Solamente están reunidas nada más. Entonces, este es un aspecto importante a tener en cuenta cuando abordamos a la familia. Ahora, el sistema, la familia, está incluido dentro de un sistema más amplio, ¿no? Y así, la familia está en un sistema más amplio que la sociedad está en otro sistema más amplio que es la nación en otro continente, y así podemos ir aumentando. Y cada uno de estos sistemas está en interacción mutua, ¿no? De tal manera que hay intercambio de energía entre estos sistemas. Eso es lo normal, que existe una permeabilidad. Por ejemplo, una familia de migrantes, ¿no? Una familia, supongamos que viene de una zona andina en nuestro país y que llega a Lima, ¿no? Se instala en Lima, pero esa familia comienza a tener influencias de su entorno, porque la familia es un sistema abierto o permeable. Entonces recibe elementos y da también. Entonces, los miembros de esta familia, por ejemplo, aprenden a hablar el español, aprenden las costumbres del, de la zona, pero manteniendo las suyas. Por eso que no es extraño que en nuestra ciudad ustedes puedan recorrer distintas zonas y van a encontrar numerosas fiestas patronales de familias que han inmigrado acá a Lima, se han integrado, pero continúan con sus costumbres, ¿no? Porque hay un intercambio de energía, de información. Lo anormal es cuando
la familia se rigidifica. Cuando no permite esta integración. Ahí estaríamos hablando que este sistema cerrado, que no permite ni la entrada ni la salida de elementos, puede ser disfuncional. Y es como nosotros lo mencionamos. Dentro del modelo sistémico no existe la concepción de sano y enfermo, más bien existe la idea de lo que es funcional y lo que es disfuncional. Entonces, una familia con límites cerrados es una familia disfuncional, que va a traer problemas, dificultades, trastornos a los miembros de esta familia. Yo les estoy comentando esto para entender después lo que viene. Entonces, todo sistema viviente es un sistema abierto. La célula, que es el ejemplo que siempre se utiliza como sistema, es un sistema abierto. Y es muy similar. Nosotros siempre comparamos a la familia y ponemos como ejemplo lo que ocurre dentro de una célula. ¿No? Entonces, la célula es un sistema abierto como lo es la familia también. ¿No? Esta concepción que yo le estoy mencionando, que es la concepción sistémica, ha permitido entender las conductas, la dinámica de la familia y el comportamiento de las personas desde una perspectiva diferente. ¿No? Desde una perspectiva diferente. Y cómo se da la relación y la dinámica y la interacción en la familia. Por ejemplo, que es lo que vamos a hablar dentro de un ratito, cuando uno de sus miembros se enferma. En un sistema, por ejemplo, como es la familia, decimos que hay una influencia recíproca. Es lo que nosotros decimos, hay una relación circular, no es lineal. Por ejemplo, lo que yo les decía al principio, recibimos a un adolescente y encontramos que está triste. Y le preguntamos, ¿quién más está triste en la casa? Y nos dice, la mamá. Y vamos a encontrar que se influencian, ¿no? ¿Y tú por qué estás? Porque mi mamá está triste. Y la mamá va a decir, bueno, yo estoy triste porque mi hija también está triste. Hay una influencia circular. Se influyen mutuamente. O sea, hay un patrón de interacción de tipo circular y no lineal. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, el papá pierde el empleo, eso va a afectar a todos los miembros de la familia. No queda solamente ahí. Si a la mamá le detectan diabetes, eso va a influenciar en todos los miembros de la familia. Por lo que es importante el manejo que se le pueda dar ya vamos a ver un ratito, cuando se da la enfermedad o cuando se da una pérdida, como podría ser el deceso de uno de sus miembros. Bien, la familia, que es un sistema, también lo podemos dividir en subsistemas. Por ejemplo, una familia puede tener el subsistema de los padres, el subsistema parental. La familia puede tener el subsistema de los hijos, el subsistema filial, ¿no? En familias más grandes, más numerosas, hasta hace unos 15 años más o menos, el promedio de hijos en Lima era de 4 a 5. Ahora el promedio de hijos es de 1 a 2 por familia. Entonces ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Pero bueno, antes, con las familias llamadas numerosas, podemos decir que había un subsistema de hijas, no es un subsistema filial femenino, o de hijos, subsistema filial masculino, ¿no? Entonces, es la manera como se conforman las familias, ¿no? El subsistema parental o conyugal y el subsistema filial o el de los hijos. El espinazo, la columna vertebral
de todo sistema familiar es el subsistema parental, conyugal. Si ese subsistema está sólido, el barco va a ir en buena ruta. Pero si ese subsistema tiene dificultades, conflictos, por ejemplo, van a haber dificultades en la dinámica de la familia. Entonces el espinazo es ese. Los papás, que son, yo siempre lo pongo como ejemplo, son los capitanes del barco, deben remar en el mismo sentido. ¿Ok? Bueno, una familia también tiene jerarquías. ¿Ok? Es la jerarquía. El subsistema parental son los capitanes. Y los hijos, como yo lo digo, son los marineros. Cada subsistema tiene sus roles, tiene sus funciones, tiene sus obligaciones. ¿No? Eso está determinado por la generación que está. Por ejemplo, en su sistema de los padres, ellos organizan el presupuesto de la casa, por ejemplo, las normas de la casa, ¿no? Eso no lo va a hacer con uno de los hijos, a no ser si cuestiones especiales que hablaremos después, ¿no? Entonces, ellos son la jerarquía. Los papás son los capitanes y son los que indican las normas. Hay situaciones donde esto se altera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ve bastante esto en los casos de chicos con problemas de drogas, ¿no? Problemas de drogas, ¿no? Entonces le dicen, bueno, papá, yo me voy a tratar, pero me llevas a la Javier Prado, me llevas a tal sitio, no quiero hacer cola, no quiero esperar. Como si fuera el capitán del barco. Ahí la jerarquía se ha trastocado, es lo que se llama una inversión jerárquica. Entonces eso no es funcional. Entonces, en todo sistema debe haber una jerarquía y la organización de todo sistema. Ahora, cada subsistema tiene sus límites bien precisos, bien precisos. ¿Ok? Por ejemplo, en una familia, los problemas conyugales los discuten solamente los papás. No tiene por qué llegar a los hijos. ¿Ok? Es un sistema funcional. ¿No? Los límites son claros. El papá, por ejemplo, no va a discutir el presupuesto con la hija, dejando de lado a la mamá. Porque los límites son bien claros en todo sistema que es funcional. ¿Ok? Esto es más o menos, grosso modo, la dinámica como se da en una familia funcional. Ahora, todo sistema apunta a seguir existiendo. Es muy raro que un sistema apunte a dejar de existir. Todo sistema apunta a la vida. Muy raro que un sistema apunte a morir, ¿no? Entonces, ese mecanismo de buscar seguir existiendo, llegar a un equilibrio, nosotros lo conocemos como una homeostasis familiar, que es la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Toda familia busca llegar a un equilibrio, no importa que pueda ser disfuncional, y ahí viene ya casos en los cuales un síntoma puede mantener la estabilidad de una familia, ¿no? Por ejemplo, los papás discuten de sus problemas de pareja, están pensando en separarse, pero de repente en algún momento uno de los hijos comienza a tener problemas en la escuela, a tener bajas notas. A partir de ese momento ya no van a discutir de sus problemas conyugales, sino van a discutir por las bajas notas de su hijo. Con esa lógica no se van a separar, porque ¿qué papá o mamá abandonaría a su hijo enfermo? Esto puede durar años. Entonces es una manera de llegar a un equilibrio a través del sacrificio de uno de los miembros, a través del síntoma. ¿Ok? Es un ejemplo en cómo se logra la homeostasis con el síntoma, es algo disfuncional, ¿no? Bien, toda la familia, yo les había dicho, funciona como un todo, ¿no? Es una de sus propiedades, la totalidad. Cambiamos a uno de los miembros, eso le va a afectar a toditos. Y igual ocurre cuando alguien se enferma, ¿ok?
La familia no es una sumatoria de miembros, no. Hay la interacción, como les había dicho, que es lo que diferencia de una agrupación. ¿Ok? Ya. Otro aspecto que yo quiero tocar con ustedes es lo siguiente, y es importante esto, es en relación a la comunicación humana. El ser humano desde que nace hasta que muere siempre va a comunicar, siempre va a comunicar, ¿ok? Y esta comunicación se da a dos niveles, un nivel digital o verbal y un nivel analógico o no verbal, ¿ok? El nivel digital, el lenguaje de las matemáticas, de la gramática, 2 más 2 es igual 4, ese sí tiene un significado aquí, en todos lados del mundo, es un significado claro y preciso, es el lenguaje que generalmente privilegiamos los adultos, el lenguaje del papelito manda, ¿ok? La comunicación digital. Pero simultáneamente hay una comunicación también analógica o no verbal, a la que es más sensible los niños, porque los niños no han culminado su desarrollo cognitivo como el adulto, eso por Piaget más o menos lo llegan a tener a los 12 años, pero antes privilegian más el lenguaje no verbal, los gestos, los ademanes, ¿no? La conducta es una comunicación no verbal. Los niños son muy sensibles a eso. Entonces, en la familia, la comunicación se da a estos dos niveles. Todos comunicamos a nivel digital y a nivel analógico. Lo que pasa es que los adultos son más sensibles a lo digital y muchas veces no nos percatamos de lo analógico o lo no verbal. Y en la comunicación digital podemos encontrar la negación o la mentira. Nosotros podemos controlar nuestras palabras y a veces penosamente, pero no podemos controlar nuestros gestos, no podemos controlar nuestros ademanes. No, eso nadie puede decir, yo voy a controlar en estos minutos que viene el color de mi piel, mi respiración, mi tono, es bien difícil. Ustedes hagan la prueba de hacer eso en 5 minutos y es bien difícil. Entonces las personas son más auténticas en su comunicación no verbal. ¿Ok? Y que la conducta. Y la conducta puede ser un mensaje. ¿No? Yo recuerdo el caso de una joven que llegó a la consulta ahí en el Hospital Balizán porque tenía dolor de cabeza. Ya la habían evaluado neurólogos, todos los especialistas, no encontraron nada. Un dolor de cabeza inespecífico, ni siquiera para apuntar una migraña. Y tenía la peculiaridad que ese dolor de cabeza se daba más en la noche, es cuando le dolía más. Curiosamente, al hacer la historia nos percatamos que es en la noche cuando los papás discutían más, y sobre problemas muy serios de pareja. Inclusive hasta ellos habían pensado, no lo habían dicho, pero habían pensado en separarse. Ok, entonces, efectivamente le dijimos a esta joven, hay razones suficientes para que te duela la cabeza. ¿No? Entonces, ella nos está diciendo con sus síntomas, con su conducta, lo que le preocupa. ¿Y cómo lo expresa? A través de su cuerpo, a través de una comunicación no verbal, el dolor de cabeza. ¿Ok? Ya. Vamos a seguir. Bien. ¿Qué ocurre cuando viene una enfermedad a uno de los miembros de la familia? Cuando le decimos a una mamá, mire señora, su hijo tiene un retardo mental. O le decimos a un señor, mire señor, su esposa tiene una diabetes. Entonces, frente a la enfermedad, ¿ok? Se comienzan a movilizar una serie de sentimientos, ¿no? De tristeza, de impotencia,
frente a la enfermedad. La familia, los padres, los miembros, los hijos, comienzan a sentir que están enfrentando algo que no pueden controlar, ¿no? Y los puede llevar a la tristeza. No es extraño, por ejemplo, si le diagnosticamos una hipertensión a un papá, no sería extraño que a uno de los hijos se ponga triste también. Rabia. Rabia. Es otro de los sentimientos que se movilizan. La rabia. Cuando le decimos a una mamá, su hijo tiene un retardo, aunque sea leve, la mamá va a sentir rabia, cólera. Muchas veces inicialmente van a negárselo. No, doctor, usted está equivocado. De repente, ¿qué? ¿Tan rapidito ha llegado al diagnóstico? ¿Y si es otra cosa, doctor? Y tal es así que muchos padres, muchas familias dan vueltas por otros profesionales, ¿no? Y muchas veces hasta encuentran que les confirman el diagnóstico y no lo creen. Y siguen dando vueltas y vueltas. Hay un fenómeno de negación cuando viene la enfermedad a la familia. De soledad. Piensan que sienten como que son los únicos que tienen este problema. A veces uno observa cómo los papás lo toman de una manera distinta cuando uno les dice, ¿sabe qué? El problema de su hijo, hay varios que lo tienen. No son ustedes los únicos. Por ejemplo, en el caso de los escolares con trastorno de hiperactividad con déficit de atención, los chicos que se distraen, que son inquietos, impulsivos, ¿no? Son una maquinita permanentemente. Yo admiro mucho la paciencia de estos papás, y se los digo, ¿no? Ustedes tienen una paciencia a prueba de balas, y muchas veces sienten como que son los únicos. Pero cuando uno les comenta, pero señora, usted no es la única, ni ellos son los únicos, hay muchos muchachos con estos problemas y han salido adelante. Hay muchas familias que han salido adelante, ¿no? Entonces, puede aliviar esto, ¿no? Entonces, el sentimiento de soledad es uno que inmediatamente se instala en una familia cuando llega la enfermedad. Sentimiento de culpa. ¿Qué malo hemos hecho, doctor? ¿En qué hemos fallado? ¿No? ¿En qué hemos fallado? Una esposa, pues, doctor, ¿en qué hemos fallado? Mi esposo tiene 20, pero ¿en qué hemos fallado? Es hipertenso, pero ¿qué hicimos de mal? Más en los padres. Doctor, ¿qué hicimos mal? Hemos hecho mal como padres para que nuestros hijos tengan un autismo, tenga un retardo, tenga un problema de conducta. Entonces, se sienten muchas veces que han fracasado como padres, ¿no? Entonces, por eso se explica muchas veces que no siempre el papá viene a la primera consulta. No teme que lo van a culpabilizar, teme que le van a hacer un cargamontón. Y le van a hacer cargamontón. Entonces, no van, ¿no? Piensan que están frente a un super papá, una super mamá, que es el médico, que les va a decir lo que tienen que hacer. Y acá yo les quiero señalar un punto que deben tener mucho cuidado, que es aumentar este sentimiento de culpa. No hay papá ni mamá perfecto, ¿no? Acá no hay maestría ni doctorado. Todo el mundo, y me incluyo, pues soy papá también, nos la arreglamos como podemos. No es fácil ser papá o mamá. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado de no culpabilizar a los papás o que los padres sientan que se les culpabiliza. Porque ya pueden tener esa carga por la enfermedad de uno de sus hijos.
Ahora, esto lógicamente va a depender según las características y según el problema, ¿no? Según las características de cada paciente, según la historia familiar, ¿no? Me acuerdo el caso de un escolar al que le diagnosticamos un déficit de atención y la mamá le dijo, tú tienes la culpa, dice, no, el papá, porque tu hermano también ha tenido un déficit de atención, entonces tú tienes la culpa de este problema, ¿no? Y en eso, ¿qué culpa tiene él, no? Que el hermano lo haya tenido, ¿no? Hay probablemente un aspecto hereditario, pero no es categórico, ¿no? ¿No? Entonces va a depender de la característica del paciente, ¿no? No es igual el caso de un paciente que está con ansiedad o tiene una depresión moderada a un paciente que, por ejemplo, tiene un retardo con agresividad, ¿no? Donde evidentemente los síntomas son más severos, más penosos. Va a depender mucho de los recursos familiares que tiene. Y acá me refiero a los recursos de apoyo social, a los recursos económicos y a los recursos personales de los papás, ¿no? Para manejar este problema. Hay situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en la familia monoparental, ¿no? Solamente está uno de los papás, o la mamá generalmente. Ahí esto puede hacer que el estrés por el síntoma sea mucho mayor. Toda la responsabilidad recae en uno solo, en la mamá, por lo general. No es igual cuando esto viene en situaciones de conflicto. Por ejemplo, yo les había dicho proceso de separación de los padres, violencia familiar, ¿no? Entonces, hace que el estrés sea mucho mayor, lo que puede traer una dificultad para el manejo de la enfermedad de uno de los miembros de la familia. Y el otro aspecto es cómo la familia percibe el problema. Como un castigo, como una maldición, ¿no? Recuerdo el caso de una mamá que me contaba que se casó y su propia familia no estuvo de acuerdo con este matrimonio. Y la abuela, la mamá de la mamá, le dijo, mira, no estoy de acuerdo y estoy seguro que no les va a ir bien a ustedes. No les va a ir bien a ustedes. Se van a hacer un matrimonio con muchos problemas, ¿no? Entonces, cuando vino el problema de su hijo, que tuvo bajas notas, por un cuadro más de ansiedad, ella se sintió culpable, porque sintió que efectivamente se cumplía lo que la mamá decía. Y esto aumentó más el estrés en esta mamá, ¿no? Y esto, lógicamente, le aumentó más el sentimiento de culpa, que hemos hablado hace un rato, aumentó más la sensación de frustración, ¿no? De el síntoma que tenía su hijo. Frente a la presencia de la enfermedad, frente del síntoma, la familia se va organizando de distintas formas, ¿no? Algunas se aíslan, rompen contacto con su entorno, no hay que contarle a nadie, evitan el contacto con la familia extensa, las amistades, etcétera, ¿no? Se alteran los roles, ¿no? Puede haber una desorganización un poco ahí, ¿no? Se forman grupos y, sobre todo, se da, y esto es muy importante, se da el desarrollo de la presencia de lo que llamamos un cuidador primario familiar. ¿Quién se va a hacer cargo del pacientito o de la pacientita? ¿Quién va a sacar la cita? ¿Quién va a encargarse de la medicación? ¿Quién va a hablar con el médico? ¿Quién va a hablar con los terapeutas? Es el cuidador primario familiar. Lo ideal sería que toda la familia se ponga de acuerdo, pero hay casos en los cuales, de manera implícita, se elige quién es el cuidador primario familiar. Antes, en las familias numerosas,
cuando los papás envejecían, quien se encargaba de cuidar a los papás era la hija menor. La hija menor. Ella se encargaba de cuidar al papá. Y más si no se ha casado, ese era su trabajo. No se habían puesto de acuerdo, pero sea la tradición, ella se encarga. Ella va a llevar a los papás al médico, la medicina, cualquier cuidado especial, ella se va a encargar. Ese es el cuidador primario familiar, ¿no? Entonces, en la consulta, cuando venga el quien acompaña al paciente, ese es el cuidador primario familiar. Y hay que prestar una especial atención, ¿ok? Porque imaginemos que el cuidador primario familiar se agota, se deprime. Eso va a alterar el tratamiento del paciente. Entonces hay que tener presente siempre al cuidador primario familiar. Como les decía, ¿cómo se elige el rol del cuidador primario familiar? Muchas veces no se negocia. No es que se sientan todos a conversar, ya mira, tú te vas a encargar de este día, yo. No, no, muchas veces se da de una manera así implícita. Se da por entendido. Como tú eres la hija menor y no te has casado, tú te vas a encargar de los papás. ¿Ok? Muchas veces es. Y esto trae, por un lado, en el que va a ostentar este rol, una sensación de falta de reconocimiento, como que no reconocen su esfuerzo y su sacrificio, ¿no? Que el esfuerzo que realiza. Y puede llegar a un agotamiento. Y si se agota, ¿quién va a dar la medicación? ¿Quién va a llevar la consulta? ¿Quién? Hay que tener presente siempre este cuidador primario familiar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a un niño con alguna patología, por ejemplo, hay que escuchar a la mamá también. Si nosotros recibimos a un geronte, a un adulto mayor, que tiene ya sus inicios de demencia, y viene con una de las hijas, hay que escuchar a la hija también, y hacer el rol de cuidador primario, ¿no? Y los esfuerzos que hice ahí, y apoyarla también en el rol que está cumpliendo. Hay que tenerlo siempre presente. Bueno, como les decía, la enfermedad es una fuente poderosa de estrés. Va a afectar a todos los miembros de la familia. La diabetes del papá, la hipertensión de la mamá, los primeros signos de demencia, de alteración de la memoria del abuelo, van a afectar a todos. Hay situaciones tan críticas que hasta eso puede determinar el quiebre de una familia, la separación de una familia. ¿Ok? No es extraño, por ejemplo, sobre todo cuando se ve enfermedades severas como un autismo, que eso lleve al quiebre de una familia, que uno de ellos abandone la casa. Entonces, por el estrés tan intenso hay ese riesgo, la separación de los padres, sobre todo en el caso de los niños con enfermedades muy severas. Ahora, ¿cuál es la reacción que hay? Uno, lógicamente, frente a la enfermedad, ese deseo de proteger, ese deseo importante de proteger a la persona que está enferma. Pero también recuerden ustedes que una lámina anterior habíamos dicho que se da una evidencia de frustración, de impotencia. ¿Y cuál es la primera respuesta psicológica frente a la frustración? La rabia. Y esa rabia tiene que ser canalizada de alguna manera. Entonces no es extraño que esa rabia se dirija primero a los médicos o al personal que atiende, ¿no? Un poco no justificamos, pero podemos entender, por ejemplo, en los pacientes, la familia, los pacientes que vienen a la consulta, cómo puede haber cierta irritabilidad, porque esa rabia la canaliza a nosotros, a los médicos, a la institución o al mismo paciente. Lo que esa rabia, esa frustración
la puede canalizar al mismo paciente. Entonces, hay que tener presente eso. Si una familia entra de mal humor, esa rabia que tiene por la frustración de tener a un miembro de la familia enfermo, la está canalizando hacia nosotros. Hay que tener cuidado de no tomarlo en lo personal. Eso les digo para que lo tengan bien presente. También puede haber un duelo anticipado. Sobre todo si, y acá es importante la información, si percibimos la enfermedad como fatal. Yo recuerdo hace un tiempo, cuando los papás le dijimos, mire señor, su hija tiene un retardo leve. Entonces el papá dijo, ah, ya, entonces me voy a ocupar de las otras, de ella ya no tanto. La daba por perdida. Y un retardo leve, una persona con retardo leve, podría trabajar, podría aprender una labor técnica, o sea, no se le acaba la vida por un retardo leve. Entonces hay una sensación de pérdida, un duelo anticipado. ¿Ok? Esas son las reacciones que puede haber en la familia frente a la relación de la enfermedad. Y lo que les había dicho, culpa, sentimiento de culpa por lo que se dejó de hacer. Doctor, de repente si lo hubiéramos traído antes, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro, algo distinto pudo ser. También puede haber miedo por lo que le pueda pasar al paciente, por los problemas económicos, y ahora, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? El tratamiento, la medicina, las terapias. O porque alguien más de la familia lo pueda tener. Doctor, ¿y es hereditario? ¿Es contagioso? ¿Le puede dar a mi otro hijo? ¿No? Entonces, por eso que acá la información es muy importante. Y una información, por un lado, que sea clara, precisa, y una información en donde la familia encuentre la posibilidad de hacer algo. No, si un joven tiene un retardo leve, no significa que la vida se le acaba ahí. Podría trabajar, decirle a la familia. No irá a una universidad, puede aprender una labor técnica, puede aprender panadería y puede ser maestro panadero y trabajar y ganar su platita. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que le damos a la familia. Hay, frente a la enfermedad, como decía Navarro Góngora, un terapeuta español, hay un complejo emocional que se da. Hay un complejo, un enjambre de emociones que se da en la familia, al cual debemos estar muy atentos. Hay una mezcla de sentimientos, ansiedad, angustia, culpa, ¿no? Y acá hay que tener una consideración especial porque debemos dar un espacio para que se puedan expresar las emociones, ¿no? Lamentablemente, en un país machista como el nuestro, muchas veces los hombres no cuentan todo lo que sienten porque tienen la impresión que expresar un sentimiento es signo de debilidad. Es signo de debilidad, ¿no? Los hombres no lloran, o si alguien dice que está triste o preocupado, siente que está siendo débil, y eso no es así. Expresar emociones es una señal de que somos seres humanos, no de debilidad. Entonces hay que dar un espacio para que se expresen las emociones. Y no considerar como que es algo inadecuado, vergonzoso, o que se va a sufrir más. No, a veces nosotros revelamos una enfermedad y la mamá va a llorar. No, señora, cálmese, no llore. Que llore, que exprese su sentimiento. Y que sienta que uno lo entiende y le acompaña, ¿no? Y que se le va a entender. Porque muchas familias piensan que no se les va a entender, que nadie va a entender lo que les ha pasado, porque tienen un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Hay familias que les van a decir, doctor, ¿y por qué a nosotros?
¿Por qué si hay tantas familias, tantas personas malas no les pasa a ellos y nos pasa a nosotros que nos portamos correctamente? ¿No? Una sensación de injusticia, de temor al futuro. Todo esto hay que darle un espacio para que la familia lo pueda expresar. No aún si hay ideas de muerte. Y siempre hay que indagar si hay ideación suicida también. ¿Ok? Entonces hay que dejar este espacio que se pueda manejar este complejo emocional que decía Navarro Góngora, que se da cuando se presenta la enfermedad en los miembros de una familia. Entonces, es una familia de alta reactividad. Es como una herida abierta. Es así como es el clima familiar. Una familia cuando hay una enfermedad entre sus miembros, ¿no? Puede haber tendencia a la sobreprotección a la persona que está enferma, a la hostilidad, recuerden la rabia, la frustración, el hipercriticismo, la crítica. Tú has hecho esto mal, tú has hecho lo otro, etcétera. Ahora, esta alta expresión de las emociones en la casa puede afectar a todos los miembros. Es como una olla a vapor. Se saca la tapa y el vapor quema todo. Entonces, hay que ir sacándola de a pocos para poder manejarlas en la consulta cuando acuden a nosotros. Esto necesariamente tiene que corregirse para que el vapor no reviente en la casa. Ahora, yo les había dicho que es muy importante el significado que le da la familia, el sistema de creencias, ¿no? De lo que eh, tiene la familia. Y acá ayuda mucho la fe. Evidentemente, las familias que comparten una fe tienen más recursos para manejar este evento de la enfermedad. No, eh, le va a permitir su sistema de creencias tener un mayor sostén emocional, ¿no? Le va a permitir tener un apoyo entre ellos de solidaridad, por ejemplo, ¿no? Y de organizarse mejor, ¿no? De cómo se entiende justamente esto de la enfermedad. No, doctor, yo estoy seguro que esto es una prueba, que vamos a salir adelante, Dios no nos abandona, nos va a ayudar, etc. Entonces, el sistema de creencias es muy importante y ya vamos a ver dentro de un ratito que es un elemento importante lo que nosotros llamamos la resiliencia. Bueno, lo que les había dicho, ¿no? Toda esta cólera, esta rabia, que es tener muy presente que esta frustración y lo que genera se puede canalizar a los sistemas de salud y al personal de los sistemas de salud, ¿no? Lo vuelcan sobre ellos. Y no es que ellos hayan hecho algo malo, necesariamente. Muchas veces cogen ese impacto de la frustración que tiene la familia. Ahora, yo les había dicho que una familia es como una célula. Y la célula tiene todo un ciclo. Y la célula la hace, crece y se va desarrollando. Hay momentos, tiene un ciclo evolutivo. Y en ese ciclo evolutivo pueden haber pérdidas. Por ejemplo, una familia, los hijos crecen, llegan a la adolescencia, el hijo estudia, adquiere una profesión, o se casa y decide vivir aparte, ¿no? Entonces, esto dentro de la familia es una pérdida, ¿no? Y lógicamente cuando se da esto, los papás ya deben estar preparados, ¿no? Pues si no, va a dejar lo que se conoce como el síndrome nido vacío, ¿no? Los padres siempre tuvieron como único
rol como pareja, la crianza de los hijos, y no a otra cosa. Se van los hijos, queda un vacío, lo que se llama el síndrome del nido vacío. No es extraño que en ese momento uno de los padres se deprima. O en otros casos, incluso adopten a otro niño. O se separen por el impacto de esta pérdida. ¿Ok? O también, dentro de este ciclo vital, normalmente se pierde. Fallecen, ¿no? Y es ahí donde entramos en esta situación de pérdida a una reacción de duelo. El duelo. Frente a una pérdida se da un proceso de elaboración psicológica que es el duelo. Va a depender del tipo de pérdida que se tenga, ¿no? De repente las pérdidas que vienen ya de un proceso crónico, ¿no? Una pacientita me decía que hace poco había fallecido su abuelita, pero ella tenía cáncer de varios años. Entonces ya estaban la familia preparados, ya con la idea de que la abuelita en cualquier momento iba a fallecer. Entonces, cuando falleció, no fue tan duro. Distinto a una familia donde uno de sus miembros muere en un accidente de tránsito, donde la pérdida es más abrupta. Entonces, la reacción del duelo va a ser diferente. El duelo, sobre todo en aquellos casos en que esta pérdida escapa al ciclo natural, ¿ok? Puede ser más penoso y en algunos casos puede llegar a lo que se llama el duelo patológico. El duelo es un proceso normal de elaboración psicológica de una pérdida. ¿Ok? No es una enfermedad el duelo. Es parte del proceso. Según la clasificación que ustedes revisen, tiene 3 etapas. Una donde hay ansiedad, la primera, la segunda que hay depresión, y la tercera donde ya se va a reparar. ¿Cuánto tiempo puede durar un duelo? 6 meses a 1 año. ¿Ok? Es un proceso frente a una pérdida, ¿no? Esperada. Pero ¿qué ocurre con estas pérdidas que escapan a un ciclo natural? Por ejemplo, un miembro fallece por un accidente o por una enfermedad como la que estamos padeciendo, el COVID, o en casos de abortos provocados o espontáneos, o pérdida infantil. Esto puede traer una distorsión del duelo y puede producirse lo que se llama un duelo patológico. Y un duelo patológico es cuando dura más de lo que debe durar, o cuando los síntomas son más intensos o son tan intensos que altera el funcionamiento normal de una persona. En un duelo normal, ya vemos, la persona puede trabajar, puede cuidar su aspecto personal, puede continuar con su vida, triste, pero lo continúa. En un duelo patológico, la persona ya no puede trabajar, no cuida su aseo, se deprime, etc. Y esto puede producirse frente a este tipo de pérdidas. ¿Ok? Ahora, también hay una serie de fenómenos más complejos cuando, por ejemplo, fallece un hermano y al hermano que viene le ponen el nombre del hermano muerto. Produce esto, ¿no? La pesada carga de llevar en sus hombros el recuerdo del hermano fallecido, ¿no? A muchos autores esta carga frecuentemente trae mucha patología, ¿no? Hay un pintor flamenco, Vincent Van Gogh, ¿no? Y es un caso curioso, porque antes de Vincent hubo un hermano que también se llamó Vincent y que falleció. Entonces, cuando nació, a este pintor le pusieron el mismo nombre del hermano fallecido. Bueno, y Van Gogh, aun cuando fue un famoso pintor,
Un cuadro de Van Gogh está por lo menos 45 millones de dólares, de lo cual lamentablemente él no vivió, pudo disfrutar de esa fortuna, pero hizo, ahí está un poco la discusión, hizo un trastorno psiquiátrico, algunos dicen una esquizofrenia, otros una epilepsia, etc. Es una distorsión, pues, que se da en esos casos, ¿no? En todo caso, siempre la muerte de un niño trae un duelo intenso y prolongado. En una familia, siempre la muerte de un niño trae un duelo patológico, ¿no? Y como que también los duelos que se viven en la infancia pueden traer, al decir de muchos autores, algunos retrasos en el desarrollo y complicaciones familiares. Hay casos que estos duelos pueden abarcar hasta generaciones. Hay lo que les decía, pues esto que llamamos duelo y parentalización, en la cual fallece, pongamos, ¿no? En una familia, fallece padre y ese espacio lo ocupa el hijo mayor. Esto es lo que en sistémica se conoce como la parentificación, ¿no? Este hijo mayor asume muchos roles del papá, para un rol que él no está preparado. Y esto puede tener repercusiones posteriormente en su desarrollo emocional. Le puede traer dificultades no solamente para buscar pareja, sino en sus relaciones, en su matrimonio. Puede ocurrir esto, ¿no? Porque tiene una mochila muy pesada en sus hombros. Ahora, ¿cómo se resuelve mucho de estos? Ya, ya. El duelo, muchas veces, como en muchas situaciones de crisis, ayuda mucho la presencia de ciertos rituales. Lamentablemente, en nuestra sociedad occidental en general, hay muchos rituales que han desaparecido. No, por un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este paso de la niñez a la adolescencia no es tan fácil asimilar por los papás, ¿eh? Hay padres o madres que no se dan cuenta que sus hijos ya han crecido y los siguen tratando como niños. Acá hay rituales que ayudan. El que en la actualidad ha sobrevivido de los tantos que había es el famoso quinceañero. El quinceañero es un ritual que ayuda a la familia a asimilar que la hija ya creció, que ya no es una niña, que es una señorita. Y en el quinceañero, los padres presentan a la joven a la sociedad, ¿no? Hay cruces de espadas, dependiendo cómo sea la ceremonia. Es un ritual que ayuda a la elaboración de este momento de crisis. Hay rituales que ayudan a la resolución de pérdidas o el duelo. Uno, el velorio. El velorio no es un ritual en el cual favorece a la familia comenzar a elaborar la pérdida. El por qué es muy penoso, casos en los cuales la familia no encuentra el cuerpo de personas que han desaparecido y que no se ha encontrado el cuerpo. Mire la sabiduría popular. Hay pueblos donde en esta época del terrorismo hubo muchos desaparecidos que las familias no encontraron el cuerpo. Pero ¿qué hicieron las familias? Velaban las ropas. Velaban la ropa. Es una forma, un ritual para elaborar esa pérdida. ¿Ok? Para elaborar esa pérdida. Ya que no está el cuerpo, se vela la ropa y eso ayuda. Entonces, bueno, son rituales que ayudan a las familias a elaborar esa pérdida. Con todo esto que yo les he mencionado, no todas las familias viven la pérdida, la enfermedad, el fallecimiento de uno de sus miembros de la misma manera. Hay familias que tienen mayor recurso que otras. Hay un término que de repente ustedes han escuchado
que es el de la resiliencia. Y la resiliencia es un término que no viene de la medicina, ni de la psicología, ni de la psicopatología, ni de la psiquiatría. La resiliencia es un término que viene de la física y hace referencia a la propiedad que tienen los metales de hacer frente a la noxa. ¿No? Es la imagen de esas películas de la Edad Media en donde un herrero coge un pedazo de hierro y con fuego y golpe forja una espada muy fina. Algo similar. Se encontró, y esto empezó con el estudio de niños que habían sufrido algún tipo de trauma, se encontró que si de 10 niños todos habían sufrido maltrato, abuso, etc., no todos hacían patología. Había un porcentaje que hacía una vida inclusive normal. Entonces esto se denominó resiliencia. Es la fuerza, la propiedad que tienen los niños o la persona de hacer frente al trauma y no solamente enfrentarlo, sino salir fortalecido. Entonces esto se llamó resiliencia. Y se han hecho muchos estudios, hay bastante en esto. Y de tal manera que se acuñó también el término resiliencia familiar. Hay familias que enfrentan el estrés, la enfermedad, la pérdida, por ejemplo, y se fortalecen. No solamente lo enfrentan, sino que además se fortalece. Es por eso que también se habla de estos resilientes. Y esto les voy a hablar, porque brevemente, porque es muy importante que ustedes también lo tengan presente. Entonces, hay un libro de Froma Walsh, que se llama Resiliencia Familiar, justamente, que habla que esto es un proceso de superación y adaptación que tiene lugar en la familia. Se adapta y supera, ¿ok? Un trauma, una enfermedad, una pérdida. No, es la manera como la familia enfrenta y maneja la experiencia, cómo amortigua el estrés, cómo se reorganiza y sigue adelante con su vida, ¿no? Adaptándose, inclusive sus integrantes, y puede supervivir y llegar al bienestar. No, hay familias que tienen recursos. Y de eso vamos a hablar brevemente, porque es importante, porque en esto se podría hacer hasta prevención. Aquí un aspecto importante dentro de la resiliencia es las creencias de la familia. El compartir una fe, ¿no? Eso, por un lado, le da un sentido a lo que está ocurriendo. Ya no ocurre de la nada, ¿no? Le da una perspectiva más positiva y le da una trascendencia. Y esto fortalece a la familia. Hay mucho trabajo, por ejemplo, en adolescentes que profesan una fe tienen menos posibilidades de hacer patología si lo comparamos con adolescentes que no. ¿No? Hay muchos trabajos sobre esto, ¿no? La creencia, el compartir una fe, una religión, etcétera, ¿no? Eso le da bastante cohesión a la familia para enfrentar un estrés o enfrentar la enfermedad o enfrentar una pérdida. La manera como se organiza. Las familias funcionales por lo general son familias flexibles para enfrentar el estrés, ¿no? Me acuerdo en este periodo de pandemia que estamos haciendo nuestro trabajo de manera virtual. Una vez conversaba una familia y bueno, pues el papá trabajaba, pero resulta que al mes me contacto y ya no el papá trabaja, ahora quien trabaja es la esposa. Y me decía, mire doctor, sí pues yo perdí mi trabajo, sin embargo mi esposa sí trabaja. Entonces ella sale y yo me encargo acá en las cosas de la casa. Yo cocino, veo que los chicos hagan su tarea, todo. Entonces vean esa flexibilidad a nivel de los roles, ¿no? En un país machista como el nuestro, donde los patrones son rígidos, donde el hombre siempre tiene que estar en una posición superior, eso no permite manejar las dificultades. En este ejemplo, la familia es una familia flexible, funcional, ¿no? Va a depender mucho las relaciones, que no sea una familia aislada, que tenga el apoyo
de la familia extendida, los abuelos, los tíos, etcétera, ¿no? Para esta organización también va a ser muy importante los recursos que tenga la familia y, ¿por qué no?, recursos económicos o el apoyo social que pueda tener. De tal manera que a una familia que sabemos que va a hacer frente a una enfermedad crónica y vemos que tiene limitaciones económicas, hay que brindarle el apoyo social que esté a nuestro alcance, que la institución le pueda brindar. Si acude a un hospital, inmediatamente que tome contacto con la asistente social a ver de qué manera la institución puede apoyar. De repente pueden favorecer que se inscriba en el SIS, el Seguro Integral de Salud, de tal manera que pueda recibir todo el apoyo para enfrentar esta enfermedad. El otro aspecto importante es la comunicación. La comunicación, que tiene que ser clara y tiene que haber una expresión emocional franca, ¿no? Que se puedan manejar las emociones, aceptarlas, ¿no? Y darles un espacio, ¿no? Que la familia pueda expresar lo que siente, que tiene miedo, que tiene pena, que está triste, y que se le acepte por lo que siente, ¿no? No se le deja solo, se le valida, ¿no? Y que se va a resolver este problema entre todos, ¿no? O sea, acá hay la parte comunicacional, es una de estas claves de lo que llamamos la resiliencia familiar. Cuando hablamos de sistema de creencia, justamente un aspecto era darle un sentido a lo que se está viviendo, ¿no? Hay bueno, un sociólogo rumano, Andrea Mircea Eliade, un libro muy bonito que se llama El mito del eterno retorno. Él decía que el hombre le tiene un miedo infinito a lo que es la ausencia de historia. Es decir, el no saber lo que está pasando le da mucho miedo. Eso para entender el éxito de los brujos. El éxito del curandero es que le dice a la familia lo que tiene, al de ojo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una familia viene al curandero, nos dice, bueno, por lo menos me dijo lo que tenía. Entonces, eso alivia mucho la angustia, no le da un sentido, ¿no? Y ese es uno de los puntos fuertes de la fe también, que le puede dar un sentido a la adversidad. Yo estoy seguro que esto nos va a fortalecer. Estoy seguro que Dios no nos va a abandonar, etcétera, ¿no? Va a permitir manejar las emociones, la angustia, ¿no? Va a facilitar, ¿no? Este proceso. Le da una perspectiva más positiva. Estamos unidos, compartimos la misma fe, da coraje, aliento, esperanza, optimismo y confianza para superar la dificultad. Además, va a centrarse en los puntos fuertes que tiene la familia y que se puede hacer frente a esta adversidad. O si no, aceptar o resignarse frente a aquello que no se va a poder modificar. Hay pues, este sistema de creencias da una trascendencia espiritual, hay valores que se refuerzan, la solidaridad, la comprensión, el amor, no, esto y los rituales que fortalecen, ¿no? Hay muchas familias en esta época de pandemia que, por ejemplo, se ha organizado y han organizado misas, aún por vía virtual. No, eso es un ritual que fortalece a la familia frente a esta adversidad, frente a esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esto también da un proceso de aprendizaje. Las familias aprenden a manejar esto de una manera más positiva. Como les había dicho, la flexibilidad va del lado de la funcionalidad, la flexibilidad va del lado de lo normal, ¿no? Las familias se reorganizan para enfrentar una enfermedad.
No, si la mamá tiene que ir al hospital, papá se quedará a cocinar en la casa, por ejemplo. No, no, esto permite situaciones de apoyo mutuo, de colaboración y de compromiso. ¿No? Hay la posibilidad de tener un liderazgo, no rígido, un liderazgo flexible, ¿no? En las parejas funcionales es la flexibilidad lo que les da fuerza. En algún momento uno toma el timón y en otro momento lo hace el otro, ¿no? Entonces eso le da un liderazgo fuerte. Y eso, la sensación de protección a los niños y a los miembros de la familia, ¿no? Esto va a favorecer, como le decía, el buen uso de los recursos de toda la familia frente a la enfermedad. Bueno, están los recursos sociales, como les había dicho, las redes comunitarias. Las familias se aíslan muchas frente a la enfermedad, se sienten solas. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? De repente una buena asistente social nos puede ayudar que la familia no esté sola y se pueda tener recursos sociales de apoyo, ¿no? Como les decía, en la parte comunicacional el mensaje tiene que ser claro. Los mensajes tienen que ser claros, ¿no? Cómo la familia se organiza. No, no un lenguaje así a media caña, ¿no? Y el espacio a las emociones, ¿no? El compartir sentimientos, alegría, tristezas, esperanzas, ¿no? Tolerar la diferencia, ¿no? De repente alguien en la familia es más sensible que otro, se preocupa más que el otro. Y eso hay que entenderlo bien, no decir que es más débil, ¿no? Y expresar los sentimientos y darle su lugar, su aceptación y el compromiso que significa. Pero acá hay otro aspecto también de la resiliencia que es el buen humor. Un aspecto importante es el buen humor. Y nuestro país es un país bien peculiar, ¿eh? Hace algunos años hice un estudio epidemiológico, fue el 2002, me parece, estudio epidemiológico acá en nuestro país por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Bello Noche. Y cuando tocaron las emociones prevalentes en nuestro país, se encontraba que había un porcentaje alto, 40, 50%, que había ansiedad, tristeza, pero también de alegría. Es decir, nuestra población está triste, pero también tiene momentos de alegría. ¿Por qué? Por el buen humor. Manejar con un buen humor aún las dificultades más difíciles, ¿no? También da un recurso de fortaleza. El hecho de comunicar las emociones, las ideas, da un espíritu de colaboración. Hay una resolución cooperativa a los problemas. Se puede elaborar ideas en conjunto para enfrentar, ¿no? Una familia, la cuidadora primaria familiar, ¿se acuerda que hablamos? Se había agotado. La hija menor dijo, bueno, entonces nos repartimos, dijeron las familias, en relación a la demás que tenía una demencia. Esta semana tú te encargas, la otra semana tú, y así se comenzaron a repartir. Entonces hubo algo compartido. Se negoció para que esta mamá, esta señora ya mayor, reciba la atención en vista de que la hermana menor estaba completamente agotada. Y se resolvió el conflicto. No, eso gracias a la comunicación, ¿no? Y que se pusieron metas bien claras, ¿no? Y que hubo una actitud proactiva de resolver el problema. Bien. Bueno, aquí termino mi intervención. Esta es una foto de Venecia, en Puente Rialto, que estoy seguro que algún día ustedes podrán conocer. Bien.
Quiero dedicar estos minutos para las preguntas. Así es, doctor. Pasamos a ver quiénes desean hacer su pregunta, si hay alguna duda. Si puede ya ir retirando la lámina, doctor, Ah, ya. La voy a retirar. Ya está. para poder ver si hay alguna pregunta. Doctor, A ver, sí, doctora, señorita. buenos días. Sí, Diana. Buenas tardes, buenas tardes, doctor. Sí, Diana. Me quedó la duda en la parte que nos hizo mención de uno de los casos en el que le informaron al padre que la hija tenía un leve retraso y prácticamente la dio por perdida. En estos casos, nosotros, ¿cómo deberíamos actuar y qué se le dice a la familia? Ya. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque es muy importante dar la información correcta a la familia de lo que está ocurriendo. Muchas veces ya tiene esto, pues no le explicamos nada de lo que significa. No, yo les decía, no, un niño, una niña con un retardo leve no significa que se le ha acabado la vida. Porque en un retardo leve, el niño de repente no terminará la secundaria, pero podría aprender un oficio. Puede trabajar. Un niño con retardo leve puede trabajar. Como les decía, ¿no? Pues, por ejemplo, un taller de panadería. Y podría ser hasta maestro panadero. Y de repente hasta tener su panadería. Pero no se le acaba la vida. Eso es lo que hay que explicarle a la familia. Muchas veces a nuestros pacientes le decimos, señora, su hijo tiene esquizofrenia. Y hay familias que dicen, ya, se acabó. Como que estuviera muerto. Pero no les decimos que en la actualidad existen antipsicóticos de buena calidad y que si está correctamente medicado y controlado, podría hasta trabajar. No, o sea que la vida no se le acaba ahí. Podría trabajar, hasta podría aprender un oficio. Podría aprender algo y trabajar. Entonces, la información correcta acá es muy importante. Es importante informar a la familia cuando le decimos que tiene una enfermedad. Pero la información no tiene que ser una información lapidaria, tiene que ser, claro, sincera, precisa, pero donde la familia puede encontrar una alternativa. No, hay que decir que, por ejemplo, en el caso del retardo, el 85% de los retardos son leves. Hay un mínimo que son retardos moderados, severos, donde sí la situación es distinta, ¿no? Pero ahí esto que yo les digo, ¿no? La información correcta y precisa. Eso es importante. Gracias, Y, doctor. y quizás, doctor, orientarlos a lo que es los terapistas, ¿no? El trabajo de rehabilitación, ¿no? Exacto, ¿No? El exacto trabajo, que, pongamos en nuestros pacientes esquizofrénicos, tenemos centros de terapia ocupacional que ayudan mucho exacto, a la rehabilitación, a la así es, sociabilización, ¿no? así es. Hay ONGs que tienen programas Ujú. para pacientes psiquiátricos. No hay ONG que se ocupa de la recuperación de pacientes y que tienen programas especiales para pacientes psiquiátricos. Les enseña carpintería, ebanistería, panadería, jardinería, por ejemplo. No, o sea, pueden aprender algo, ¿no? Entonces, este tipo de orientación e información es importante. Así es, doctora. En países como España, eh, no sé si usted estuvo en una de esas ponencias, decían que había una disminución del pago de impuestos de las empresas que incorporaban este tipo de Así es. personas con discapacidad, ¿no? Así No es. sé Hay si un en nuestro programa. país exista, pero eso motivaría mucho, ¿no? A la inclusión, ¿no? Hasta hace algunos años habían algunas empresas que acogían un porcentaje de personal con alguna discapacidad. Había algunas que trabajaban con algunas ONGs que podían acoger algunas personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Hay, pero bueno, no como en España que existe ya pues toda una política, ¿no? Aquí todavía falta. Bien, Yanela, ¿te pregunta?
Sí, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por su ponencia. En algún momento de la ponencia usted mencionó que existen algunos estudios que relacionan la buena salud con respecto a grupos creyentes y no creyentes. ¿Cómo usted podría explicar esa situación? Es una pregunta bien interesante, ¿eh? Yo he revisado unos trabajos, por ejemplo, de adolescentes que profesan una fe, cualquiera, tienen menos posibilidad de patología que aquellos que no lo tienen. Ahora, ¿qué explicación podemos darle a esto? El asunto es bien complejo, porque ahí podríamos decir el apoyo social, porque tiene un apoyo social de la iglesia, la creencia, que da una perspectiva distinta al problema, ¿no? Que le da alternativas de salida, el refuerzo de valores, como la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Es un enjambre de aspectos que parece que tuvieran relación con esto, ¿no? Y bueno, el aspecto de que favorece la transmisión de emociones, propicia la cohesión familiar, o sea, es bastante complejo e interesante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Brenda. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí. Doctor, en uno de sus ejemplos usted mencionó el caso de un paciente, de una persona que tenía dolor de cabeza, pero que era producto de algunos problemas familiares que tenía, ¿verdad? En ese caso, si bien es cierto, los padres, al explicarles la causa de ese dolor de cabeza que tiene su hijo, tal vez puedan tener algunas actitudes diferentes, ¿no? Tal vez ya no pelear delante del hijo, pero nosotros no podemos controlar exactamente las acciones de los padres, entonces de repente sí lo pueden volver a realizar o indirectamente el niño o la persona o el adolescente escucha ello, ¿no? En este caso, ¿qué abordaje se le haría al paciente como tal, doctor? Bueno, evidentemente psicoterapéutico. Mire, en psicoterapia hay una premisa que cuando una persona no puede verbalizar o manejar las emociones, lo hace a través del cuerpo. O sea, esta joven nos está dando un mensaje a través de su cuerpo. Por eso yo les decía, cuando hablamos de la comunicación, que la comunicación humana tiene dos niveles, verbal, digital o no verbal o analógico. ¿Ok? Entonces, esta joven con su dolencia nos está dando un mensaje. Esa es comunicación analógica. ¿Cuál era el mensaje que nos estaba dando? Y eso se vio después en la terapia, porque esta joven recibió terapia, que ella tenía el temor que los padres se separen. Pero lógicamente eso no lo decía, porque si lo decía, ella tenía el temor que eso iba a ahondar más el conflicto y que que iban a terminar peleando y se separando, entonces se lo guardaba. Pero con su dolor de cabeza, que es, por eso yo les puse el ejemplo, es un mensaje. Esa conducta es un mensaje. Nos está diciendo algo que ella está sintiendo. No es solamente porque le duele la cabeza, porque podíamos darle paracetamol, podíamos darle todo para calmar, pero dejaríamos de escuchar el mensaje que nos está queriendo decir. Lógicamente, es una terapia. Tiene que trabajarse, es una terapia. Pero antes de eso, hay que escuchar ese mensaje. Por eso les puse ese ejemplo. Gracias, doctor. Leslie. Buenas tardes, doctora y doctor. Ujú. Doctor, en lo que es respecto al duelo, por ejemplo, en esta pandemia, muchos de los familiares ni siquiera llegaron a despedirse de, bueno, de aquellos que han fallecido, ¿no? Sí. Quizás ni tuvieron la oportunidad de llevarlo a los hospitales porque cuando uno se enfermaba, toda la familia se enfermaba. ¿Cómo se podría ayudar a conllevar este sentimiento, muchas veces de culpa, porque mencionan que, bueno, si no lo hubiese llevado al hospital, quizás se ha creado esa falsa creencia de, valga la redundancia, que en el hospital los llegaron como, no los atendieron bien y en base a eso fallecieron, ¿no? Entonces, si no lo hubiese llevado al hospital, de repente no hubiese fallecido. Creo que esto se ha generalizado en muchas familias del Perú
y Ujú. no sé cómo se podría ayudar a este sentimiento de culpa que a veces se puede haber generado. Mira, en esto, efectivamente, por un lado, se mezcla la frustración y la ira, por eso esa cólera diciendo, a ira atendieron mal, por eso se ha muerto. En el hospital lo atendieron mal. Es la ira y la frustración por la pérdida. La canaliza a través del servicio de salud. Y por otro, su sentimiento de culpa. Si lo hubiera llevado antes, no se hubiera muerto. Lo que tú tocas es muy importante porque eso es lo que vamos a comenzar a ver con más fuerza cuando pase la pandemia. O sea, eh, esto no queda acá. En salud mental, el trabajo va a ser más fuerte cuando pase la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí van a venir los duelos no resueltos. El duelo es un proceso normal. ¿Ok? Pasa el duelo, 6 meses, 1 año, y la persona ya elaboró esta pérdida. Eso no necesita tratamiento. En cambio, los duelos patológicos se prolongan. Pueden durar 1 año, 2 años, 3 años y nunca superar la pérdida. Eso es lo que vamos a comenzar a ver cuando pase la pandemia. Los duelos que están latentes, escondidos. Ahí van a comenzar de repente, cuando ya la gente ya no tiene el temor de perder la vida, va a comenzar a hablar todo eso que cayó. Tú tienes la culpa porque a mi mamá le hiciste esto, lo otro. Eso va a comenzar a salir cuando pase la pandemia. Eso es lo que vamos a comenzar a manejar después. Indudablemente hay que hacer un abordaje, por supuesto. Que la psicoterapia tiene un espacio, por supuesto que tiene la psicoterapia, pero también la contención y el apoyo que uno le pueda dar. Por eso que brevemente yo les traje ahora algunos comentarios en relación a la comunicación, en relación a la resiliencia, y algunos aspectos que se pueden reforzar en las familias. Que no estén solas, que tengan el apoyo de si trabajan en una institución, de un área social, etcétera, ¿no? De tal manera que la familia no esté sola frente a este problema. Yo creo que usted está diciendo algo muy importante, doctor, la comunicación, ¿no? En el Ujú. momento del velatorio hacen catarsis, Así ¿no? es. La familia comienza a hablar de lo que ha sido ese día, qué pasó, Así ¿no? es. Y entonces la catarsis es la expresión, pues, de toda, no solamente los pensamientos, sino las emociones, ¿no? Y es un espacio muy importante que, como dicen ustedes mismos, se han dado cuenta que no se ha dado en muchas situaciones, ¿no? Y es lo que yo creo que muy cerca, ¿no? Nosotros, bueno, yo que trabajo a través de la teleconsulta, ya estoy recibiendo, ¿no? Ese tipo de remordimiento, de culpa, ¿no? Que hace de que justamente el trabajo psicoterapéutico sea muy importante, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que siendo ya las 3:28, más bien agradecer al doctor Juan Carlos Lengua por la experiencia que él tiene, ¿no? Y vamos a seguir en el curso, vamos a seguir hablando de estos temas, van a escuchar mucho el tema de la psicoterapia, una herramienta importante del psiquiatra, así es que estoy segura, en cualquier momento vamos a volver a tocar este tema y en el curso de psiquiatría que viene posterior a este lo van a tocar también, cómo manejar los duelos. Así que muchísimas gracias, doctor, y que Gracias a tengan ustedes. ustedes muy buenas tardes, pasen a sus grupos de seminario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, luego. doctores. Hasta luego. Hasta luego.